en lo profundo. Bajaba la escalera sin mirar por dónde caminaba. Los escalones de madera rechinaban de viejos. Cada paso hacía más ruido que el anterior. Comenzó a dudar de si seguir bajando o solamente volver por donde vino. Tras unos segundos se decidió y siguió caminando en dirección a lo profundo. Llegó a un piso firme, una habitación amplia, pero con mucha humedad y muy poca luz, que le sacaba la tranquilidad. Parecía que en los rincones el infinito podía materializarse. Las 4 esquinas eran inalcanzables. Trató de acercarse, pero era en vano, no había un fin. No podía tocar las paredes. Era una ilusión óptica o tal vez un lugar mágico, quién sabe. En el centro de la habitación se encontraba una caja con los objetos más aleatorios que podían venir a la mente de una persona. Se dijo a sí misma: primero reviso esa caja, no tengo nada que perder. Luego sigo bajando. Lo primero que tomó de la caja era un peluche, un muñeco sucio y descosido, que demostraba mucho uso, costuras rotas y extremidades que faltaban. Ese conejo le era similar, no sabía dónde, pero lo había tomado de la misma manera que lo estaba haciendo ahora. Con una mano lo acariciaba mientras pensaba en cómo quedaría cosido, restaurado. Sin pensar mucho más, lo guardó en su mochila. Lo segundo que sacó de la caja era un diario íntimo, de esos que escriben los adolescentes para liberarse un poco del mundo que los rodea. Ahora estaba segura, ese diario era suyo. No sabe cuándo fue la última vez que lo vio, pero era suyo. Tenía sus propios amores, sus peleas con los papás, la anécdota de esa amiga que tenía que durar para toda la vida, hasta poemas que no recordaba que había escrito. Todo estaba allí. La primera fecha era de sus 12 años y la última cuando tenía 16. Fueron alrededor de 4 años, 4 años de su vida, 4 años de su vida en hojas, escritos en tinta en un cuaderno que volvió a encontrar después de tanto tiempo. También lo guardó en la mochila, por supuesto. Había varias cosas más en la caja, pero su mente ya tenía demasiado en qué pensar. Con el peluche y el cuaderno era suficiente. Llevando movimientos torpes, buscó con la mirada la escalera que la llevaría aún más abajo en ese lugar. A seguir bajando entonces. Más escalones rotos y aún menos luz desencadenaron en un salón idéntico al de su escuela. No era solo idéntico, era el de su escuela. Tenía la memoria fresca y logró reconocerlo rápidamente. Una sarta de sensaciones la invadió. Eran muchos recuerdos juntos y el más importante de ese lugar no era precisamente un buen recuerdo. Una muy mala experiencia contaminó toda su cabeza. La imagen de ese profesor y el sentimiento de dolor eran cada vez más vivas. Quería borrar todo eso, quería sacarlo de su mente, y ahora surgía con más fuerza. No quiso seguir allí. Corrió a la escalera, a esa escalera que la llevaba más abajo o más arriba, pero no estaba, no había escalera. No la encontró. Los nervios la volvían loca. ¿A dónde huir? Empujó los bancos del salón solo para desquitarse. Las paredes no la dejaban tocarlas, y ahora esa escalera que desapareció. Ya no tenía más cordura con la que enfrentar todo esto. Sentada en el suelo, miraba ese pizarrón que tantas veces había tenido que escribir y luego borrar. Los bancos del colegio todos dibujados y medios rotos. Recordó alguna anécdota con un compañero. Esas veces que se peleaba con su amiga por dónde sentarse. Muchas cosas habían pasado en ese salón. Pensaba en cualquier cosa, solo para olvidarse de esa mañana en el baño de chicas, cuando un profesor entró sin permiso y hizo muchas cosas más sin permiso. Ya no había marcha atrás. Revivió la herida y ahora solo quedaba enfrentarla. Disgustada consigo misma, sacó su diario íntimo de la mochila, buscando la página en la que escribió ese terrible día. Quería ver qué había puesto, qué había sentido con tan solo 16 años. Buscó hoja por hoja, leyó algunas cosas, pero no estaba escrito. No encontró ni siquiera en su diario íntimo la manifestación de lo que había pasado. Se le ocurrió una idea. Fue hasta el final del cuaderno, donde aún quedaban pocas hojas en blanco, y revolvió toda su mochila buscando una lapicera que no encontró. Buscó por el salón entonces, era un salón de clases, tenía que haber lapiceras, y encontró una. Lapicera en mano y con la hoja blanca enfrente, no podía seguir postergando lo de escribirlo. Así que eso hizo, escribió con una velocidad que parecía casi poseída.
Escribió del más mínimo detalle que recordaba, cada sentimiento, mezclado con lo que pasaba ahora en su cabeza, con su presente. Todo salió, al fin, todo anotado, finalmente ahí, en la hoja. Con la horrible experiencia personal anotada, escrita, pactada en un papel, tatuada en la historia, exteriorizada, manifestada más allá de los protagonistas. Solo quedaba confort y lágrimas. Le dolía cada palabra que salía, pero había una seguridad de no volver a olvidarlo que le llenaba el alma. Un registro que perdurará no solo por la materialidad, sino por lo simbólico de ser la primera vez que expresaba el acoso, la primera vez que lo decía, aunque sea en papel, y lo decía tal y como era, con nombre, con horario, con sentimientos, todo como había ocurrido. Fue su primer paso, fue lo más difícil y lo pudo enfrentar. Ahora, con una reconstrucción de su calma por delante, espera encontrar más fuerzas para seguir liberando el tormento que había escondido tanto tiempo.